¿Qué pasaría si todo lo que creíamos sobre la ascendencia romana, el orgulloso linaje de emperadores, legiones y gloria latina, fuera genéticamente falso? Nos han contado un mito. Uno grandioso. Que Roma, el mayor imperio que el mundo haya visto jamás, nació de un pueblo singular. Una raza. Un origen. Un linaje orgulloso que moldeó el mundo conocido. Pero ese mito se derrumba en el momento en que se examinan los huesos. En 2019, un estudio histórico publicado en Ciencia, Antonio et al. Analizaron 127 genomas antiguos de sitios arqueológicos en Roma y sus alrededores, que abarcan más de 12.000 años. Esto no fue solo una instantánea genética, fue un arreel cinematográfico completo de ascendencia romana fotograma a fotograma. ¿Y el primer fotograma? Lo destrozó todo. Los primeros romanos, aquellos que vivieron siglos antes de César, antes de la República, ya eran una mezcla. Su ADN no era itálico puro. Era una mezcla. Una fusión vibrante de tres poderosas fuerzas ancestrales. Primero vino el agricultores neolíticos de Anatolia, llegando alrededor de 6000 a, se trajeron la agricultura y, con ella, una ola de agricultor europeo primitivo, EF. Ascendencia que casi reemplazó a los cazadores-recolectores nativos de Italia. Luego, alrededor 2500 a.C., otro golpe de onda expansiva, el pastores esteparios desde el este, probablemente vinculado a la yamnaya-cultura. Llevando raíces de las lenguas indoeuropeas y presentando el poderoso haplogrupo R1b, M269, un linaje masculino que daría forma a gran parte de Europa. Y aún antes, la Tierra fue el hogar de cazadores-recolectores occidentales, WHG, la ascendencia invisible incrustada en lo profundo del genoma, con raíces que se remontan al periodo mesolítico, como lo demuestra el ADN de Grota Continenza. Cuando se fundó Roma en 753 a.C., los habitantes de Lacio no eran una tribu pura, eran una mosaico. Su ADN ya se parecía al moderno, poblaciones mediterráneas, mucho más que un grupo itálico uniforme. No era una nación de italianos. Era una nación de todos. Roma no empezó como un imperio. Empezó como una encrucijada, donde agricultores anatolios, guerreros esteparios y tribus locales se mezclaron mucho antes de que el primer emperador respirara. Así que el modelo genético de Roma no era latino, era estratificado. Y si los fundamentos de la identidad romana ya eran tan diversos, tan prestados, tan mezclados, ¿qué dice eso acerca del próximo gran misterio? Pero si los romanos no nacieron romanos, ¿quiénes fueron las personas que dieron a Roma su primera identidad? Para encontrar esa respuesta, tenemos que recurrir a un pueblo más antiguo que la propia Roma, una civilización desaparecida que todavía susurra desde las colinas y las tumbas de Italia, gobernaron antes de los romanos. Hablaban un idioma que nadie podía descifrar, y llevaban un perfil de ADN que asombró a los científicos. Construyeron ciudades antes de la República. Levantaron templos antes de que Júpiter tuviera nombre romano. Y, sin embargo, los etruscos, los misteriosos vecinos de Roma, siempre se han sentido como una falla en el código antiguo. ¿Su lengua? Una lengua huérfana, no era indoeuropea, ni griega, ni latina. ¿Sus orígenes? Durante mucho tiempo se atribuyeron al relato de Heródoto, que zarparon de Lidia en Anatolia, refugiados de la hambruna, asentándose en Italia central. Pero la ciencia finalmente rompió el silencio. Entre 2021 y 2024 los arqueogenetistas excavaron profundamente en necrópolis etruscas como Tarquinia y Podio Renzo, desbloqueando ADN de esqueletos enterrados entre los siglos 9 y 7 a.C. Y lo que encontraron destruyó por completo el mito oriental. Los etruscos eran no extranjero. Su ADN se mostró más de 84% de ascendencia del vaso campaniforme, un marcador europeo vinculado a los flujos migratorios centrales y occidentales. Su ADN Y fue 75% R1b, M269, el mismo haplogrupo dominante encontrado en tribus itálicas y celtas.
Sus líneas maternas, ADN-MTHU, los vinculaba con los mismos hilos antiguos de agricultores y estepas que recorrían el Lacio temprano. En otras palabras, eran locales. Indígenas. Con raíces en Italia mucho antes de que cualquier leyenda romana se esculpiese en piedra. Pero aquí está el giro. Genéticamente, eran casi idénticos a sus vecinos latinos. Sin embargo, culturalmente, eran mundos aparte. Dioses diferentes, rituales diferentes y una lengua tan única que, incluso hoy, los estudiosos solo pueden descifrar fragmentos. Una sociedad que prosperó en paralelo con la República temprana, y luego desapareció. Pero no desaparecieron por completo. Porque aunque sus ciudades se derrumbaron, su ADN no. Estudios en la era moderna toscana rural muestran continuidad genética etrusca, especialmente en regiones aisladas como Casentino y Chiusi, donde antiguos linajes resuenan a través de los siglos. Y aún así, hay una pregunta que persiste: ¿cómo un pueblo tan poderoso, tan distinto, simplemente desapareció? Pero pronto, Roma absorbería a estos pueblos, y luego daría la bienvenida a una ola que haría que incluso los etruscos parecieran locales. Y esa ola, no solo transformó Roma, sino que reescribió toda su identidad. No de forma gradual. No sutil. Sino como un terremoto genético que cambió la fisonomía de la capital para siempre. En el apogeo del imperio, Roma no estaba gobernada por italianos, estaba llena de sirios, griegos, anatolios, incluso africanos. Aquí, es donde el mito se rompe. Imaginamos la Roma imperial como una orgullosa capital de italianos, hombres con togas, gritando en latín, gobernando un mundo que forjaron con sus propias manos. ¿Pero la verdad? La verdad es un giro argumental para el que ni siquiera la historia estaba preparada. Porque cuando Roma alcanzó su apogeo dorado, entre 200 a. calle y 300 DC, ya no era una ciudad de italianos. Se había convertido en una capital genética del mundo mediterráneo. El imperio no solo conquistó provincias, convertirse a ellos. En 2019, un estudio revolucionario del genoma publicado en Ciencia, Antonio et al., analizaron 48 personas enterrados en cementerios romanos. ¿Su ascendencia? Solo 28% se remonta a las primeras raíces itálicas. La mayoría, sí, la mayoría, provenía del Mediterráneo oriental, Anatolia, el Levante y África del Norte. Esto no fue migración. Fue metamorfosis. Por el siglo IDC Roma se había convertido en la encrucijada definitiva, impulsada por el comercio, la esclavitud, la diplomacia y la guerra. Comerciantes de Siria. Soldados de Tracia. Escribas de Judea. Todos caminando por las mismas calles. Todos convirtiéndose en romanos, no por sangre, sino por ciudadanía, especialmente después edicto de Caracalla del año 212 después de Cristo, que otorgaba la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. No estaba incluido. Estaba absorción. Y luego vino Pompeya. Enterrado en 79 DC por el Vesubio, congelado en el tiempo. En 2024 los genetistas analizaron restos de la Casa de la Pulsera Dorada, y los resultados fueron explosivos. No eran aristócratas locales. Su ADN contenía rastros de levantino y norteafricano poblaciones. Allí mismo, en el corazón de Italia, se encontraba una familia cuyos linajes se extendían hasta los desiertos orientales y las costas africanas. Roma no solo había abierto sus puertas, sino que también importó su identidad. El ADN de la ciudad se convirtió en un espejo de su imperio, fracturado, diverso, hermoso, complicado. ¿Y entonces qué ocurre cuando el imperio que mantiene unida esa identidad cae? ¿Pero podría este imperio genético sobrevivir a su propio colapso? Porque cuando Roma finalmente cayó, no se derrumbó en piedra, sino que se quebró en sangre. Y lo que llegó transformó todo lo que el imperio había unido. La caída del imperio no solo transformó las fronteras, destrozó genomas en toda Europa. En el caos que siguió al colapso de Roma, el ruido no fue solo político, sino también genético.
La que había sido una de las capitales más interconectadas cultural y genéticamente del mundo antiguo, se vio repentinamente destrozada por la guerra, la hambruna y las oleadas de migración extranjera. A partir del siglo IV d.C. el Imperio Romano de Occidente comenzó a resquebrajarse. Las fronteras se derrumbaron. Los ejércitos se disolvieron. El poder cambió. Y con ello llegó la godos, el lombardos y el eslavos, tribus de la norte y este, armados no solo con acero, sino con nuevos linajes. No fue solo una toma de control cultural, fue un reinicio genómico. En Italia central, el otrora dominante aprogrupo R1b, el mismo linaje paterno que había definido a la Roma primitiva y que se hizo eco a través de la República y el Imperio, comenzó a caer del 75% a alrededor del 40%. Mientras tanto, haplogrupos J y E, comúnmente asociado con ascendencia del Mediterráneo Oriental y del Cercano Oriente, comenzó a elevarse, al igual que los rastros de ADN griega germánico, especialmente vinculado a las invasiones lombardas posteriores al 568 después de Cristo. Un importante estudio dirigido por Cosimo Post en 2021 al analizar genomas en Italia y Europa Central, se reveló que 1000 DC, el modelo genético moderno de italianos del centro y del sur se había estabilizado en gran medida. Ya no era puramente itálica, ni puramente oriental. Se había convertido en una fusión, un eco biológico de siglos de migración, guerra y adaptación. Incluso ascendencia esteparia, una vez amplificada por las ondas indoeuropeas durante la Edad del Bronce, había disminuyó significativamente, diluido por nuevas corrientes de ADN procedentes tanto del norte germánico como del este mediterráneo. Así que sí, el imperio había desaparecido. Pero en los huesos de los supervivientes, los agricultores de Umbría, los pescadores de Nápoles, los pastores de los Apeninos, Roma había dejado un fantasma. No en monumentos, sino en moléculas. Aún así, ese era el corazón del imperio. ¿Y qué hay de los confines? ¿Las provincias más lejanas? ¿La Galia, Iberia, Britania? ¿Pero tenía acaso sangre romana en las provincias, lejos de la ciudad eterna? El imperio se hizo añicos. Su centro se derrumbó. ¿Pero qué hay de los confines, las provincias construidas por manos romanas, habladas en lenguas romanas, con el sello de la ley romana? ¿Resonó allí la sangre de Roma? ¿O su ADN ya se había desvanecido, antes de que el polvo se asentara? El latín se extendió como un reguero de pólvora, pero el ADN romano, no. Durante siglos, imaginamos el Imperio Romano como una máquina gigantesca que arrasaba Europa, sembrando la identidad romana allá donde iba, pero la realidad genética no es la que uno se imagina. En Gran Bretaña Roma gobernó durante casi 400 años, las legiones marcharon. Se construyeron ciudades. El latín se convirtió en ley. Pero cuando los genetistas examinaron antiguos restos británicos de cementerios de la época romana, encontraron una sorpresa, casi sin ADN itálico. En cambio, los genes dominantes pertenecían a las poblaciones celtas locales, y más tarde, tribus escandinavas y germánicas traídos por las invasiones anglosajonas. Roma había dejado monedas y caminos, pero no cromosomas. En el Balcanes, donde el imperio tenía guarniciones de Dalmacia a Moesia, la historia debería haber sido diferente. Pero la firma genética volvió a desafiar el mapa. Los genomas antiguos revelaron una afluencia masiva desde Anatolia, no Roma. Y por el siglos V y VII después de Cristo, la región fue remodelada por oleadas de migraciones eslavas, que hoy representan entre el 30 y el 60% del acervo genético de los Balcanes modernos. Incluso en Iberia, donde la cultura romana perduró más tiempo, el rastro del ADN es borroso. Se esperaría que los genes itálicos estuvieran profundamente arraigados en las líneas de sangre española y portuguesa, pero lo que los genetistas encontraron fue algo más. El aumento de las contribuciones de África del Norte y el Mediterráneo Oriental, vinculado más a influencias fenicias y posteriormente moriscas que a la propia Roma. Esto crea un enigma científico.
Roma exportó el derecho, la arquitectura, la religión, incluso la identidad, pero no es su sangre. La cultura se extendió como la pólvora, pero los genes se quedaron más cerca de casa. El imperio construyó muros y acueductos a miles de kilómetros de distancia, pero no dejó atrás su ADN. Entonces, ¿a dónde fue? ¿De dónde vino la sangre de las legiones, de los cónsules, de los esclavos, de los ciudadanos, de hecho a sentarse? ¿Dónde se fue entonces el ADN romano y cuánto aún perdura en los italianos modernos? Buscamos por las provincias rastros de Roma y encontramos fantasmas. Pero aquí, en la tierra donde todo empezó, los huesos aún susurran. No en latín, sino en código. En cromosomas. En historias escritas con sangre, los italianos de hoy no son romanos puros, son la suma de todos los imperios, invasiones y susurros en los huesos. Camine por las calles de la Italia moderna, desde los olivares de Apulia hasta las colinas vinícolas del Piamonte, y no encontrará la raza romana de los libros de historia. Encontrarás algo mucho más antiguo. Y mucho más complejo. Porque cuando los científicos analizaron el genoma de los italianos modernos, no encontraron ni una sola hebra ancestral. Hallaron un tapiz tejido por la conquista, la migración y la supervivencia. R1b, el antiguo ADN Y indoeuropeo, todavía resuena en 26% de los hombres, especialmente en el norte, donde cursiva de la edad de hierro una vez gobernado. Pero dirígete al sur y el panorama cambia, J2 sube al 25%, junto con E1b1b, ambos linajes que cuentan historias de colonias griegas, comerciantes fenicios, y flujos del cercano oriente. En Sicilia y Calabria, que el ADN canta más fuerte, vinculado a siglos de intercambio mediterráneo. Del lado materno, los gradientes son igualmente dramáticos, haplogrupo H, dominante en Europa, cubre 59% en el norte, pero solo 33% en el sur. Y enterrado profundamente, alrededor 1%, son linajes como M1, U6 y L, raros rastros de ascendencia norteafricana y subsahariana, probablemente transportado por antiguas rutas marítimas. Esclavitud o comercio. Esta no es una sola historia. Es una biblioteca. Es una tierra donde nadie es completamente romano, todavía todos llevan Roma en fragmentos. Un legado no de pureza de sangre, sino de supervivencia, evolución y colisión. Así que cuando hablamos de ADN italiano, no nos referimos a una tribu. Estamos abriendo una bóveda y escuchando ecos de Anatolia, Germania, Cartago, Grecia, Judea, y sí, incluso de las colinas del Lacio. Y sin embargo, en todos estos datos, en todos estos linajes, una cosa permanece. Los mitos. Los mitos con los que crecimos, los cuentos de fundadores nobles, de troyanos que cruzaban mares, de etruscos de Oriente y de Roma nacida de un linaje divino. Pero ¿qué pasa con los mitos que nos enseñaron, como Troya, los etruscos de Oriente y la gloria genética de Roma? Hemos desentrañado siglos de ADN. Hemos rastreado los hilos de la conquista y la migración. Ahora bien, ¿qué hay de las historias arraigadas en nuestros huesos, esas leyendas transmitidas de la boca de un héroe al corazón de una nación, desde Eneas hasta los linajes eternos? Los mitos romanos van cayendo uno a uno. Crecimos escuchando que Roma comenzó con un troyano sobreviviente, que los etruscos provenían de Anatolia, que llevamos la sangre de los césares en las venas modernas. Pero el ADN no miente, ni siquiera cuando las leyendas lo hacen. Heródoto contó una historia impactante: los etruscos, los orgullosos constructores de templos y tumbas, provenían de Lidia, al otro lado del Egeo. Pero los huesos cuentan otra historia. ADN antiguo de Tarquinia, siglos 9-7 a.C. Demostraron que no eran migrantes en absoluto. Su linaje es puramente italiano, indígena, arraigado e inigualable por cualquier eco anatolio. Luego está Eneas, supuestamente el príncipe troyano, que huyó de Troya y fundó Roma. Un hermoso mito. Pero cuando los investigadores de genomas buscaron marcadores anatolios en restos romanos, no encontraron ninguno. Ninguno.
La historia de que Roma desciende de sangre troyana es una historia, no ciencia. ¿Y qué decir de las famosas hermanas Pompeya, las figuras atrapadas en un trágico abrazo bajo las cenizas? Un análisis genómico de 2024 desmintió ese mito. No eran hermanas. Ni siquiera eran parientes. Una era una mujer del Mediterráneo oriental, el otro un hombre del norte de África, desconocidos unidos solo por la muerte. Las leyendas llegan más lejos. Se dice que los rumanos modernos son descendientes de romanos. Quizás. Pero cuando los estudios genéticos llegaron a Bucarest, descubrieron que los rumanos son mayoritariamente dacios, eslavos y balcánicos. El Imperio Romano dejó lengua y fe, pero no un linaje consistente. Hoy, la ciencia nos revela verdades más antiguas, extrañas y ricas. Dice que Roma no nació de un mito, sino de millones de migraciones y momentos. Verdades enterradas en tumbas, no grabadas en piedra. Pronto seguiremos una historia congelada, no en leyenda, sino en cenizas. Un lugar que capturó la diversidad del mundo en un solo latido volcánico. Pero hay una tumba, una ciudad, que preservó la verdadera diversidad del imperio en un solo instante. Ese lugar no era un mito. No estaba escrito en piedra. Estaba enterrado bajo capas de ceniza, esperando a que la ciencia desgarrara el silencio. Y si esa ciudad no fuera solo un recuerdo, sino una cápsula del tiempo genética, sellada por la catástrofe y abierta siglos después, en un latido volcánico, todo el mosaico de ADN de Roma fue sepultado y redescubierto por la ciencia en 2024. Cuando el Vesubio entró en erupción en agosto 79 DC, Pompeya se congeló, dormida pero intacta. Y ahora, en 2024 la ciencia lo despertó. No con cinceles ni excavaciones, sino con ADN extraído de huesos que presenciaron la muerte y renacieron como revelación. Pompeya nunca fue un lugar remoto de provincias. La ciudad bullía de vida, impulsada por los comerciantes de Anatolia, artesanos del Levante, incluso trabajadores de África del Norte. La Casa del Brazalete de Oro no era un santuario patricio romano, sino una encrucijada de linajes. Dentro de esa casa, una mujer fue considerada durante mucho tiempo una matrona local. En cambio, su genoma recordaba a Siria. La figura a su lado, presunto pariente, no era de la familia, sino una extraña norteafricana, congelada en el abrazo de un destino compartido, no de un origen compartido. No eran solo restos. Eran historias pausadas a media frase. Los hornos de Pompeya redujeron las casas a cenizas, pero también preservaron la complejidad humana, la intrincada red ancestral entretejida en sus calles. Esto no era un mito. Era ADN. Las ruinas de la ciudad guardan silencio. Pero su gente habla, en alelos, en haplogrupos, en fragmentos de identidad enterrados bajo siglos de polvo. Cada fresco destrozado, cada molde de un cuerpo torturado, posee ahora un eco genético que desafía cualquier expectativa. Entonces, si el gran mosaico de Roma sobrevivió en Pompeya, ¿qué otros secretos genéticos podrían estar latentes, esperando ser desenterrados en aldeas olvidadas, antiguas criptas familiares? ¿Incluso bajo nuestros propios pies? Si Pompeya lucía así, ¿qué secretos aún duermen bajo el suelo rural italiano? Pero Pompeya no estaba sola. Era solo un capítulo de un libro mucho más grande, un libro cuyas páginas perdidas aún están enterradas, no bajo mármol, sino bajo los campos de trigo y los senderos de pastoreo de la campiña romana. Hemos mapeado Roma, Pompeya y las ciudades, pero los campos aún susurran secretos. La atención se ha centrado en las ciudades, grandes ruinas, mosaicos imperiales y tumbas volcánicas. Pero ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? La campiña romana, la verdadera Roma, donde una vez respiró la República, permanece en gran medida en silencio. Las tierras agrícolas de Lacio, las colinas de Calabria, los bosques de la Toscana. Estos lugares constituyeron la columna vertebral del imperio. Pero la arqueogenética apenas los ha tocado.
Solo un puñado de muestras existen en estas regiones rurales. Y, sin embargo, ya están hablando. Estudios en Toscana y Basilicata revelan una continuidad asombrosa, perfiles genéticos de la Edad de Hierro, preservados a través de conquistas, imperios y colapsos. El ADN-MT de Umbría se hace eco de linajes de la Edad del Bronce, todavía presentes en los aldeanos modernos. Y no se trata solo de supervivencia local, es una complejidad olvidada. La mezcla genética de Apulia muestra patrones del Mediterráneo oriental, indicios de la antigüedad, colonos griegos. O incluso migraciones prerromanas. No hay registros. No son casos aislados. Son pistas de una Roma oculta. Ciudades como Pompeya muestran diversidad, sí. ¿Pero los pueblos? Muestran memoria. No solo quienes llegaron, sino también quienes se quedaron. No solo quien conquistó, sino quien perseveró. Y, sin embargo, la mayoría de los estudios genéticos los ignoran. Las aldeas, los constructores, las madres y los niños que no fueron emperadores, pero que transmitieron genes con cada respiración. Estos son los linajes anónimos del imperio. Pero ahora la ciencia escucha de manera diferente. Una nueva ola de extracción de ADN antiguo ultrasensible, desarrollada en 2024, promete acceder a genomas degradados de tumbas rurales de bajo estatus que alguna vez se creyó imposible de leer. Y de repente, los olvidados pueden hablar más fuerte que los recordados. Y una nueva técnica, recién desarrollada, podría ser la clave definitiva para descifrarlo todo. Esa clave está aquí. No viene en un frasco, sino en código y algoritmos. Lista para revelar la historia, generación tras generación. Un método revolucionario permite revelar detalles genéticos 10 veces más nítidos que nunca. Imagina leer la historia no en leguas, sino en latidos. Un científico observa un hueso y no solo ve a una persona, sino toda su trayectoria. Ese poder ya existe. Se llama estadísticas de ramitas, presentado en 2025 por investigadores del Instituto Francis Crick y publicado en Naturaleza. Las herramientas tradicionales de ADN se basan en instantáneas, SNP, esquemas generales, mapas pixelados de ascendencia. Pero TwigStats reconstruye árboles genealógicos, rastros variantes raras y filtra las señales por tiempo, de modo que podemos detectar migraciones tan recientes como de hace unas pocas generaciones. Aplicado a genomas de la época romana de los siglos y esta técnica ya está reescribiendo mapas migratorios completos. Puede detectar individuos que se desplazan desde del norte de África a Gran Bretaña, o de Anatolia a Pompeya, y distinguir a un soldado, un esclavo, un comerciante, a veces por un solo alelo heredado. Esto no es especulación. Es una claridad quirúrgica. El pasado tiene capas, TwigStats las despega, un nodo coalescente a la vez. Separa los susurros de la migración del ruido. Distingue la continuidad antigua de las llegadas repentinas. Nos dice si ese ADN pertenece a un viajero o a un nativo que continuó su camino en silencio. Esto no es solo ciencia. Es una revelación. No solo estamos mapeando la ascendencia, sino que estamos convirtiendo los huesos en biografías. Es la lente forense más poderosa que la era genética haya visto jamás. Y ya ha comenzado a redefinir lo que creíamos historia establecida. ¿Qué nos mostrará sobre un linaje resiliente, el hilo que une la historia etrusca, romana, lombarda y veneciana, a través de 3.000 años? Y a continuación, seguimos un linaje, un cromosoma y, a lo largo de 3.000 años de imperio. A partir de ese único cromosoma, trazaremos una historia, no de imperios ni conquistas, sino de un linaje que perduró y se entreteje en cada capítulo de la historia italiana. Un linaje que pasó por etruscos, romanos, lombardos, y sigue vivo hoy en día. Comienza con un susurro, enterrado profundamente en arcilla antigua, un cromosoma y del guerrero de la Edad de Hierro perforando silenciosamente el tiempo. Ese mismo hilo genético sobrevive en los bulliciosos callejones de la Nápoles moderna, llevado por alguien cuyo nombre jamás conoceremos.
Esta es la historia de dos linajes poderosos, R1BM269, un marcador de la edad de bronce de los guerreros de la estepa, YJ2M172. Una característica de los marineros y agricultores mediterráneos. Estos haplogrupos no fueron pasajeros accidentales, sino narradores de historias. Los arqueólogos excavaron en tumbas de la Edad de Hierro en la Toscana y el Lacio extrayendo fragmentos del linaje masculino. Cada genoma, a pesar de su fragmentación, susurraba los mismos nombres. Siglos después, muestras modernas de Nápoles contienen secuencias idénticas. Porciones enteras de ese ADN viajaron a través de líneas familiares, sobreviviendo al reinado etrusco, la República Romana, las incursiones bárbaras y el auge de los reinos medievales. Este linaje no pereció con la caída del imperio, perduró. Atravesó la peste, la hambruna, las invasiones de ostrogodos, lombardos y normandos. Atravesó el Renacimiento, las guerras y las reunificaciones. Quizás ser romano no se trataba de sangre. Se trataba de pertenecer a algo más grande, algo que se negaba a morir. Imagínate, ADN que sobrevive a las legiones que una vez se alzaron con la victoria sobre el mundo. Un eco esquelético de continuidad, inquebrantable, inquebrantable. No solo estás mirando la historia en un mapa, sino que estás rastreando un latido que sigue latiendo. En cada apretón de manos, en cada abrazo, en cada susurro soy de aquí, esa frase, grabada en los huesos de extraños, todavía tiene su peso. Porque al final, el imperio cayó, pero su gente nunca dejó de moverse.